Buenas noches, a todos ustedes los saludo a nombre de la Alianza Iberoamericana de la Familia y es un gusto que estén participando en este curso que resulta tan interesante para los momentos que estamos viviendo. La violencia doméstica ha aumentado en un 120% a partir de la pandemia. Esto es verdaderamente preocupante porque la violencia que se vive en las calles, la violencia que se vive en México, inicia precisamente dentro de las familias, dentro de los hogares. Y hoy nosotros queremos transmitirles una propuesta que va mucho más allá de identificar lo que es la violencia, los tipos de violencia, para transformar todo este daño en abundancia de bien. Hay que ahogar el mal en abundancia de bien. Por lo tanto, a través de este curso ustedes podrán conocer los tipos de violencia, podrán conocer también las diferentes formas y situaciones en las que se puede dar y las soluciones para poder erradicarlas de nuestra familia y empezar a construir la paz que tanto necesitamos en los hogares y también en nuestra sociedad y en México. La Alianza Iberoamericana de la Familia pretende con estos cursos, además del conocimiento, lograr que las comunidades, sabemos que varias comunidades están tomando este curso, se hagan también responsables del ámbito en el que trabajan y puedan hacer un proyecto a raíz de este curso en el que puedan ayudarnos y puedan ayudar también a la sociedad para erradicar este terrible daño. Entonces, a través del curso podrán ir tomando todas las herramientas necesarias y podrán contar también con nuestro apoyo para hacer sus propios proyectos según las necesidades de sus diferentes comunidades. Vamos a iniciar el curso este martes de 7 a 9 de la noche y de la misma manera se dará el jueves y el sábado concluirá teniendo un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. El día de hoy vamos a tener dos interesantísimas conferencias. La primera la dará el psicólogo Jorge Zacarías Robles, a quien voy a tener el gusto de presentar. La charla del día de hoy es ¿qué es la violencia, las causas y las consecuencias? Y Jorge, bueno, pues precisamente es encargado de la atención psicológica general y de violencia intrafamiliar y de dictaminador de afectación emocional en DIF de Tlajomulco, Jalisco, desde agosto de 2216. Entonces cuenta con una vasta experiencia. Él es licenciado en psicología por el ITESO, tiene un máster de ciencias de la familia en la Universidad de Santiago de Compostela, España, y también tiene la maestría en psicoterapia de pareja del ISEF en Guadalajara. Algunos otros estudios son el diplomado en medios alternos de resolución de conflictos, transformando conflictos, el diplomado también en directivo como desarrollador de personas, diplomado en atención a la violencia intrafamiliar y también en mediación. Y bueno, por último, tiene un curso también por la Universidad de Santiago de Compostela como experto en nuevas tecnologías y familia en España. Es un gusto para mí y una gran satisfacción dar inicio a este curso, esperando que lo puedan aprovechar lo más posible.
También podrán anotar al final de la charla los correos electrónicos de nuestros conferencistas para cualquier duda, y también por quien requieran para tener terapia. Le cedo el micrófono a Jorge. Jorge, buenas noches. Es un gusto que estés con nosotros y muchas gracias. Gracias, Chelito. Buenas noches. Gracias por este espacio, por permitirme compartir un poco de esta información que he visto día a día. Y también buenas noches a todos a nuestro auditorio ahora por este nuevo medio de comunicación que es en Internet, en línea, en Zoom. Y pues espero que esta información que voy a compartir con ustedes sea de su interés y que también pudiera aplicarse ya sea en ustedes mismos o con las personas con quienes participan en su comunidad. Y pues así como bien lo decía Chelito, el tema que voy a compartir con ustedes es sobre qué es la violencia familiar, sus causas y sus consecuencias. Ha subido, es cierto, un 120% el número o la estadística en violencia dentro de los hogares, debido a que a partir del mes de marzo, en algunos países, se empezó a dar esta ley, de confinamiento, esta orden de confinamiento, en donde no nos podíamos trasladar a nuestro trabajo, no podíamos tener otras actividades fuera, y esto ha provocado que aquellas situaciones que como persona en lo individual no tenía como muy trabajadas desde la parte psicológica, se detonaran en contra de los mismos integrantes de la familia. Tal vez cuando podía salir en mi vida cotidiana, tenía la oportunidad pues de desestresarme yendo a correr, yendo al gimnasio, platicando con amigos en el mismo trabajo, pero como ahora estoy todo el tiempo en casa y no sé qué hacer con estas situaciones que para mí pueden llegar a ser estresantes, las principales personas con las que puedo expresar o externar estas acciones pues son con mis propios integrantes de la familia. Y principalmente con nuestras esposas, con nuestra esposa, con quien tengo esa comunicación más constante. Así que esta plática va a girar en torno a la problemática de la violencia en relación con pues, el matrimonio, los esposos y también en algunos momentos con los hijos. La siguiente, por favor. Voy a iniciar explicando qué es la violencia. Como ya lo hemos observado en nuestro propio entorno, constantemente se dan informaciones o noticias, situaciones que yo puedo ver hasta en la calle, en donde digo, se está actuando de manera violenta. En las manifestaciones, al momento de tener un desacuerdo, un conflicto entre personas, en el mismo momento de ir en la calle manejando, puede que se dé una situación de violencia. ¿En qué momento se convierte un acto de una agresión a un acto violento? En el que utilizo cualquier tipo de fuerza para dominar a alguien o imponer algo, inclusive someterlo. Hay veces en que se puede detener a alguien sin la necesidad de ser violento. A veces se somete a alguien con la violencia. Y vamos entonces a explicar cómo es que yo puedo expresar o cómo a veces expreso esa violencia en el ámbito familiar. Sí, la siguiente, por favor. En el ámbito familiar decimos que la violencia es la acción u omisión intencional que ponga en peligro o afecte la integridad física, psicológica o sexual. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que una acción o una omisión? Una acción, pues es
una intención, mediante un acto que yo realizo precisamente para afectar la integridad física, psicológica, sexual, inclusive económica de una persona. Pero a veces lo hago por omisión. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque yo sé que se requiere ayudar a alguien dentro de mi familia, que estoy viendo que es evidente, no lo hago. Lo paso desapercibido, no le doy la importancia que se requiere, y eso también es un acto violento. Se puede ejercer entonces en contra de un miembro de la familia. ¿Por quién? Por otro miembro o integrante de la misma. Y independientemente de que pudiera constituir un delito, porque a veces decimos que las situaciones que se viven en casa, muy difícilmente se puede llegar a dar cuenta las personas que viven afuera, pero aunque no se den cuenta otras personas o nuestros gobiernos, es un delito, ¿sí? Adelante, por favor. ¿Qué puede causar que una persona se convierta o exprese acciones violentas? Existen muchos factores. La principal es la falta del control de los impulsos. No sé si a ustedes les ha tocado escuchar a algunas personas que suelen expresar la idea de es que actué sin pensar. Y es que sí soy yo, soy como muy explosivo, soy de las personas que no les puedes decir nada porque entonces ya están respondiendo de una forma agresiva. Las personas con este tipo de personalidad son más propensas, tienen más propensión a actuar de una forma violenta. Puede que sea de una situación que yo estoy viviendo estresante y que me haga perder el control de mis impulsos y actúe de esa forma violenta. Pero también puede ser que lo haya observado por patrones que se han repetido constantemente en mi familia. Esto quiere decir que si yo fui educado o observé que en la relación de mi familia la violencia era una forma constante de poner reglas, límites, lo más seguro es de que yo lo vea como algo normal y que pareciera que así es un estilo de resolver las cosas de la forma violenta. Cuando actúo de esta forma, ya sin darme cuenta de que estoy actuando de una manera violenta, hay que poner los focos amarillos, porque quiere decir que una persona puede llegar a ser tan violenta que haga mucho daño a una persona sin darse cuenta o sin tener como un remordimiento de los actos que hacen. También existe el factor de esa incapacidad para encontrar opciones que me ayuden a resolver los problemas o los conflictos, desacuerdos, de una forma diferente. Es como si todo el tiempo yo tuviera aquí a la mano, hagan de cuenta que yo soy una persona que se dedica a reparar cosas de la casa y solamente tengo un martillo, pero en mi casa se requiere que yo ponga un pequeño tornillo, un chilillo, como le dicen, muy pequeño, nada más tengo un martillo. ¿Qué creen que va a pasar? Pues voy a forzar a este pequeño tornillo, chilillo, clavito, a que entre a base de golpes. Yo requiero de otra herramienta, yo requiero tal vez de un desarmador que me ayude a no golpear ese clavito. Requiero de otra herramienta que me ayude a resolver esta situación que necesito. Adelante.
También influye que exista esta problemática de la violencia, lo que yo observo en los medios de comunicación y que cada vez se hace más común el exponer ahora en estos videos cortos que se suben a las redes sociales y que se hacen virales, situaciones de agresión de unas personas hasta otras. Lo tomamos a veces hasta como chiste, pero realmente a quienes reciben este tipo de agresión no les resulta que sea tan gracioso y puede que estemos afectando su parte emocional, psicológica, física, y no me estoy dando cuenta, lo hago repetitivo y he visto algunos videos en donde puedo hacer una acción en contra de mi propia mamá. Hay unos videos que ese es el objetivo, hacerle una broma a la mamá, que la mojan o le ponen harina o le dan un golpe. Entonces, esto ya nos habla de un tipo de violencia, con sus atenuantes, pero sigue siendo violencia. Más los estresantes de la vida cotidiana. Ahora que yo estoy en casa todo el tiempo y lo que puedo hacer de manera más común es ver la televisión o los medios de comunicación, y ahí están hablando acerca de lo que sucede en mi propia ciudad, estado, país u otros países que hablan acerca de actos de violencia, que cada vez el contagio de COVID es más alto. Esto me va provocando una situación estresante. Inclusive a veces me llego a preguntar si esta tos, estos estornudos, este cansancio, este dolor de cuerpo, tiene que ver con que ya tengo un contagio. Y esta situación de estarme revisando y cuestionándome, a veces no puedo soportar tenerla conmigo y lo que hago es reventar en contra del otro. ¿Sí? Bien, adelante. ¿Cuáles son entonces estas consecuencias de la violencia intrafamiliar? Las personas que son receptoras, aquí lo puse como víctimas, pero no me gusta tanto esta palabra, yo lo cambiaría por la palabra receptoras de violencia. Sufren daños físicos, sí, psicológicos, económicos y sexuales. De estos 4 tipos de violencia puedo ser receptor. A veces puedo poner resistencia y a veces no. Simplemente me acostumbro a que me estén diciendo constantemente cosas de mi persona, de mis acciones, de cómo me siento. Y si en algún momento alguien de mi familia me nota que estoy triste, me pueden llegar a descalificar. Uy, por eso te sientes triste, a señalar, ve nomás cómo está, nada más por esto que le pasó. Me pueden llegar a comparar con otras personas y inclusive me puede llegar a aislar o a apartar. ¿Esto es violencia? Sí. Las personas que constantemente están recibiendo este tipo de acciones, si al principio hacían algo para salir de esta problemática, como son tan repetitivas, después sucede que me canso de estar poniendo resistencia y simplemente me dedico a estar soportando lo que recibo de violencia de los demás. Sufro entonces problemas de autoestima porque aquello que me dicen constantemente me lo llego a creer, y más cuando viene de una persona a quien yo le tengo mucha confianza o para mí es una persona de autoridad. Por ejemplo, mi papá o mi mamá o mis hermanos. Si ellos constantemente me están señalando, criticando, comparando, descalificando, va a llegar el momento en que me voy a creer eso que me dicen, aunque no sea cierto. Yo me acuerdo que en una ocasión, cuando salía de la casa,
todavía vivía con mi mamá me dijo, así vas a salir, estás un poco despeinado. Aquí en México se dice cuando tienes un cabello así levantado, se dice que tienes un gallo. Mi mamá me dijo, ¿a dónde vas a salir si estás despeinado y con un gallo? Yo sin tan siquiera verme en el espejo, lo primero que hice, ¿qué creen? Sí, me peiné el gallo. No me vi en el espejo, pero creí en lo que mi mamá me dijo, porque yo confiaba en ella, en que ella hacía las cosas o me decía cosas para mí. Yo le creía, porque era para mi bien. Pero también como hijo puedo llegar a creer lo que mis papás u otras personas adultas de mi familia me dicen, porque son ellos y yo los estimo. Entonces esto también tiene una afectación más directa. La que sigue, por favor. Puede que entonces también me convierta, aparte de una persona con baja autoestima, con poca tolerancia a la frustración. Cualquier cosa que me digan, me detono. Y aquello que yo criticaba o que me dolía que me hicieran los demás, ¿qué creen? Yo ya lo empiezo a repetir, ya lo empiezo también a demostrar con los demás, principalmente con los más chiquitos. A veces me podría atrever a hacerlo con los más grandes y cuando eso sucede, entonces el conflicto se hace más fuerte, porque los grandes no van a querer que yo me defienda. Ya lo puedo ver entonces como un aprendizaje normalizado ante una situación, el que respondamos con agresión. A veces desde el golpe directo, a veces desde el empujón, en ocasiones cuando se está en la mesa, a veces los hermanos se suelen dar esa patadita por debajo de la mesa o ese pellizco. Cuando esta situación es tan frustrante, yo estoy necesitado de una salida. Y esta salida en muchas ocasiones es por medio del consumo de sustancias tóxicas o adictivas o alguna dinámica estresante. A veces busco el que realizar acciones en donde me ponga en peligro, conducir a alta velocidad, reunirme con personas con las que sé que pudiera tener algún tipo de conflicto mayor, atreverme a hacer cosas ya de un riesgo más alto. Entonces, es la forma en cómo yo puedo sacar esa presión, pero no es la mejor forma. ¿Sí? Adelante. Es necesario que los generadores de violencia, si yo me estoy detectando en este momento que puedo estar siendo un generador de violencia, o si en este momento yo puedo detectar que alguien más de mi familia puede llegar a ser un generador de violencia, le puedo ayudar a aprender a gestionar sus emociones, controlar sus impulsos y superar la tolerancia a la frustración con un tiempo. Aquí es común que se pueda sugerir que cuando estamos muy estresados, nos demos un tiempo para contar hasta 10 y respirar profundamente. ¿Esto ayuda? Sí, sí ayuda. Y los psicólogos lo tomamos como una herramienta que puede permitir que por unos instantes una situación tan estresante no se salga de las manos, no pueda hacer una explosión más grande. A veces las personas que son receptoras de violencia también van a necesitar ayuda porque su autoestima, su sensación de poder hacer frente ante las cosas que está viviendo de los demás, no las va a poder resolver él solo. Y para poder sentirse pleno y no una persona que está constantemente siendo agredido, pues requiere de ese apoyo de un profesional. Y
poder superar los estragos originados por la violencia que vive en casa. La que sigue. Para esto me voy a permitir hablar sobre un caso que me tocó escuchar en un grupo de terapia para hombres generadores de violencia o un grupo de hombres violentos. Le he dado un matiz para que la persona que se atrevió a expresar esta historia de su vida, pues si luego se hace más común esta historia, pues no se sienta como identificado. Y les voy a pedir que también en casa o donde estén ustedes viendo esta presentación, puedan también ser como interactivos ante las preguntas o pausas que voy a ir haciendo. La que sigue. Esta historia habla, entonces, la que sigue, por favor. Sí. Habla la historia de un hombre que tiene un cierto estilo de personalidad. ¿Cómo es eso? Es un hombre que tiene rasgos paranoides. ¿Qué es esto desde el lenguaje psicológico? Es una persona desconfiada que interpreta de manera maliciosa las acciones de los otros y además sospecha o cree que las acciones de los otros son para causarle un daño a él o a otros que están cercanos. Es una personalidad de alguien celoso, impulsivo, controlador y con una autoestima inestable. Imagínense entonces a una persona con esas características. Ya más o menos nos damos una idea de cómo va a ser, ¿verdad? La que sigue. Entonces, esta persona tiene una serie de situaciones violentas en casa. Pero aún teniendo este estilo de personalidad, decide que tal vez caería muy bien en este momento en el que está conflictuado con su esposa, darle una sorpresa y piensa, el día de hoy le voy a dar una sorpresa a mi esposa, voy a ir a comer con ella y le voy a regalar un ramo de flores. Así que en ese momento terminó todas sus ocupaciones y se fue temprano en casa. Él no solía llegar a comer a casa, llegaba ya muy noche, pero esa vez quiso dar esa sorpresa. Así que al llegar a casa, abrió la puerta y ¿qué creen que pasó cuando él abrió la puerta? ¿Con qué creen que se encontró? Sé que están intentando dar muchas respuestas desde donde ustedes están. La que sigue. Cuando llegó a casa y abrió la puerta, se dio cuenta que la esposa no estaba. Y una persona con estas características, imagínense qué decidió hacer. Lo primero fue llamarla por teléfono en más de 10 ocasiones y las contaba, una y ninguna le contestó. La segunda acción que decidió hacer es irla a buscar a la tienda con las vecinas y con el señor de la carnicería que en una ocasión le regaló unas chuletas y que él creía que estaba como tratando de conquistar a su esposa. También le preguntó a los amigos y familiares que si su esposa estaba con ellos, pero nadie les sabía dar información. Llamó a Locatel, que es un teléfono donde te dan información sobre personas extraviadas, pero tampoco obtuvo información. Con todas estas acciones que él empezó a realizar y al no obtener
esa información, la que sigue, imagínense qué pensó esta persona. Inmediatamente entonces pensó dio rienda suelta a los pensamientos y no fueron pensamientos tan positivos. Al tener este estilo de personalidad, sus pensamientos se inclinaban más hacia la parte negativa. Esto quiere decir que empezó a creer que su esposa se había ido con otra persona, o que tal vez cada vez que él se iba a trabajar, su esposa aprovechaba para no estar en casa, que constantemente a lo mejor se salía con sus amigas mientras él trabajaba. Y estos pensamientos, que pudieron ser todavía muchos otros negativos, provocaron en él un sentimiento. Él empezó a sentirse, ¿cómo creen? Sí, empezó a sentirse molesto, pero fue como una lluvia de emociones que él no podía controlar. Se sentía decepcionado, traicionado, también se sentía culpable con él mismo y decía, ¿de qué valió todo el esfuerzo que hice si al llegar a casa mi esposa no estaba? ¿Para qué compré este ramo de flores tan caro? Y se empezó a culpar bastante. Si sus pensamientos no le ayudaban mucho, sus emociones terminaron porque él se atreviera a hacer lo siguiente. En ese momento la esposa abrió la puerta. ¿Qué creen ustedes que pasó? Pueden haber muchos desenlaces, pero conociendo este estilo de personalidad, lo principal es un cuestionamiento. ¿Dónde estabas? Te estuve llamando por más de 10 ocasiones y no me contestaste. ¿Para eso te compré el celular? Te busqué con tus amigas. De seguro ya andabas con el de la carnicería que la otra vez te regaló esas chuletas. Y empezó con una serie de cuestionamientos, de descalificaciones, señalamientos, críticas, que provocaron que la esposa, que ya lo conocía como era, celoso, desconfiado, etcétera, hiciera todo por que él se tranquilizara y le explicaba que había ido a comprar, que ahí traía los artículos para la comida, todo lo que había comprado, que no se había llevado el teléfono porque nunca le hablaba por teléfono y que lo había dejado en la cama, y que no se había tardado más de 15 minutos mientras el señor ya había hecho una serie de llamadas y como un escándalo muy grande. El señor se calmó un poquito, pero todavía ese enojo lo tenía como dando muchas vueltas. Así que esta persona no estaba acostumbrada, este señor no estaba acostumbrado a quedarse como con esas cosas sin sacarlas en un conflicto. Le pidió a su esposa que si podía ir a la tienda a comprar algo, lo que sea. ¿Y qué creen que sucedió? Cuando regresó la esposa, aún así hayan sido 5, 10 minutos los que se haya tardado, no sé, empezó otra vez el reclamo. Hasta que la esposa, cansada, decide contestarle y decirle, bueno, entonces, si no quieres que salga, si no quieres que no haga nada, haz tú las cosas. Y eso detonó en un desenlace muy complicado, que puede llegar desde la violencia psicológica hasta la violencia física, que son los golpes. En algunos casos, moretes, en otros casos,
hasta la muerte. Desgraciadamente, existen este tipo de situaciones que se dan en la familia. La siguiente, por favor. Ahora les voy a exponer un caso que pudiera parecer muy parecido, pero vamos a analizarlo desde otra perspectiva. En este caso, es un esposo con una personalidad en donde tiene una autoestima más estable. Tiene una constante comunicación con su esposa. Confía en sí mismo y también confía en los demás. Ha desarrollado una inteligencia emocional en donde es capaz de controlar y saber manejar sus emociones. Además, también sabe controlar sus impulsos. Busca soluciones y pide ayuda. Más o menos nos imaginamos esta estructura de la personalidad. Bien, la que sigue. Correcto, Silvia, sobre este comentario de la violencia. Los celos pueden llegar a provocar este tipo de violencias físicas y psicológicas, a veces hasta sexuales. Bien, pues una vez ya teniendo como este perfil de personalidad que les comento, la misma situación. Este señor tuvo unos problemas con su esposa, quería resolverlos, así que pensó en causarle una sorpresa e ir a comer con su esposa y llevarle un ramo de flores. Acabó rápido sus ocupaciones, llegó a casa, abrió la puerta y se encontró con que la esposa no estaba. ¿Mm? ¿Qué creen ustedes? La que sigue, por favor. ¿Qué pensó este señor? Este señor, entonces, como tenía una estructura de la personalidad, pudo llegar a generar pensamientos no tan negativos como el caso pasado. Él pudo haber dicho que se fue a la mejor a comprar algo, salió con una amiga, no le avisé que venía, a lo mejor tuvo algún pendiente, pero como su afán o su interés real era el convivir con su esposa, ¿qué creen que hizo mientras la esposa llegaba a casa? Él decidió también a lo mejor llamarle por teléfono, pero no obtuvo información tampoco con sus amigos. Sí, probablemente dijo, salió a hacer algunos pendientes. Este es como un estilo de personalidad más empática y de resolución de conflictos sin llegar a la violencia. Mientras llegaba su esposa, como su objetivo era convivir de una manera armoniosa con ella, desde el amor, se dijo, ya sé, mientras ella llega, le voy a preparar esa rica agua fresca de Jamaica que tanto le gusta. Y hasta hizo una jarra de agua, le puso unos hielitos, le daba vuelta y sonaban los hielitos. Tan rica, hasta se me antojó. Y con las flores que llevaba, hizo como un caminito de pétalos que conducían hacia su habitación y en la cama puso un corazoncito con flores y bueno, ya no voy a dar más rienda suelta a la imaginación. Pero imaginen ustedes qué pasó cuando la esposa llegó a casa. La siguiente, por favor. ¿Qué hizo cuando la esposa abrió la puerta? Sí, esta persona con más empatía, más amoroso, no tan desconfiado, sino más confiado en ella, no le preguntó, le dijo, qué bueno que ya llegaste y que estás bien. Mira, te preparé esta rica agua de Jamaica que tanto te gusta. ¿Qué creen ustedes? Sí, excelente.
¿Qué creen ustedes? A María Jovita, excelente respuesta. ¿Qué contestó ella? ¿Qué creen que contestó ella? A ver, escriban ahí en el chat para ver cuál sería la respuesta de esta señora. Ella, al ver que su esposo le daba esa agua de Jamaica, que la trataba con mucha atención, mucho cariño, y que sí era una sorpresa que él estuviera ahí, se sintió llena de amor. Sí, correcto, amor, qué sorpresa me has dado, mira, qué bonito, gracias. Es más, hasta le dio un abrazo y un beso. Y en ese momento, pues, él le dijo, mira, pues ve este caminito de pétalos. Ya no voy a contar más de esta historia. La que sigue, sí, el gracias, mi amor, te quiero mucho. Se sintió muy feliz y tal vez este matrimonio pudo resolver ese conflicto que se había tenido anteriormente de una forma diferente, con unas herramientas en donde concluyeran hacia una armonía, hacia un sintonizarse de nuevo en el amor. Estos dos casos son similares, pero las respuestas o las conclusiones son muy diferentes. ¿A qué se debe que sean diferentes las respuestas? Se debe a que las personas podían comunicarse de una manera más efectiva, que a lo mejor tenían más confianza el uno con el otro, que se podían expresar lo que sentían, lo podían hacer de una forma más controlada y se permitían escuchar al otro. Además de que tenían un gran respeto por no insultar y por no llegar a levantarle la mano al esposo o a la esposa. ¿Por qué digo al esposo? ¿Hay situaciones en donde también hay violencia hacia los hombres? Sí. También los hombres vivimos de violencia, pero por la forma en cómo hemos sido educados, nos es muy difícil expresar que en mi casa mi esposa me controla o me dice cosas que me hacen sentir mal, me dice cosas de mi persona, muchas veces que tienen que ver con el aspecto sexual. En ocasiones también me han llegado a golpear, pero ni modo de decirle eso al compadre, ni modo de decirle eso al familiar, porque tal vez en vez de darme un consejo, lo primero que me van a decir es una crítica. Entonces me lo guardo. Sí, me ha tocado trabajar en grupos de hombres receptores también de violencia y que han aprendido a interactuar y poner límites o reglas más firmes en casa. La que sigue. La que sigue, por favor. Miedo al que dirán. Bien, entonces, hablamos que las consecuencias de este tipo de conflictos es que las personas sufren daños psicológicos, físicos, sexuales irreparables. Los económicos se pueden reparar porque a veces mi pareja, perdón, mi esposo o mi esposa me puede llegar a destruir mi teléfono, mi móvil, de un arranque de enojo. Pero eso se puede reparar, pero el daño psicológico o físico, ese ya es más difícil. Además de que me puedo volver una persona incapaz de establecer o mantener relaciones afectivas porque no me siento confiado de los otros. Ya no confío en los otros. Y me vuelvo más huraño, más cerrado, más serio, más seco. ¿Sí? La que sigue. Tengo entonces poca tolerancia a la frustración.
cualquier cosa que me puedan llegar a decir, yo voy a reaccionar de manera inmediata. Puedo considerar que entonces este tipo de reacción ante lo que me digan y que la haga de manera agresiva es normal. Y puedo llegar entonces, como lo decíamos hace ratito, a consumir alguna sustancia tóxica o tener acciones de peligro, conductas de riesgo. La que sigue. La que sigue. Bien, bueno, entonces, al principio de esta presentación, había un esquemita que se llama el violentómetro. No sé si alguno de ustedes lo conozca, pero si no, vamos a compartir con todo gusto esta información aquí a nuestro grupo de Zoom. Y este violentómetro es como un termómetro de la violencia, en donde puedo identificar cuáles son las acciones que estoy viviendo dentro de mi familia y cada una tiene un color. Hay algunas que están, es como un semáforo, en el amarillo, en el verde y en el rojo. Hay algunas conductas que se pueden, exacto, muy bien. Ahí está como el naranja más fuerte y el rojo, ¿no? Hay algunas conductas que se pueden llegar a manejar con una consejería, con la ayuda o consejos de algún familiar, de algún padrino, de algún sacerdote, de algún religioso, de algún experto en problemas de familia. Pero hay otros que ya nos marcan una luz más fuerte y esos hay que tener como ese foco de alerta. Y hay que acudir inmediatamente a un profesional, ¿sí? Los rojos, bueno, pues ya hablamos de situaciones ya muy complicadas que van desde las lesiones físicas hasta la muerte. ¿Hay que acudir con un profesional? Sí. Al final de este seminario vamos a proporcionar un directorio de instituciones a las cuales pueden acudir quienes estén viviendo alguna situación de violencia en casa, dentro de su familia, y que siempre han estado como dispuestas estas instancias a dar la atención de manera gratuita en la mayoría de ellas y en algunas con ciertas pues características como de bajos costos.